parte estaría aquí, esta sería la parte derecha, esta sería la izquierda. ¿De qué es eso? Esto de es caballo, ¿no? Colon, ¿no? Sí. Solo es colon. Colon de caballo, sí. Y que tiene como dos herraduras, la dorsal, que es esta, y esta es la ventral. Sí, esto... Y aquí sería, este no sería el Pero esto está... ciego. Esto es lo que No. parecía caracol, que hacía la forma esta, allí. Sí, eso creo que es el ciego. Por acá entraría el Lilium. Que el ciego está en la parte derecha, entonces. Sí, el ciego está en la parte derecha. Esto sería donde está la base. Esto sería la base, por aquí sería el cuerpo y el otro lado más no me sé. Esta es la curvatura y un pélvica. vértice que está por aquí. Esto sería el vértice. Eso sería la curvatura pélvica y la curvatura diafragmática, ¿no? Diafragmática esta, sí. Diafragmática y Flexura, ¿no? Flexura de La diafragmática y flexura pelviana. Y esto era el... Aumento mayor o menor. Bueno, es igual. ¿Te se las a espiral? Si lo vemos en fresco... Si es grande, mejor. Derecha, izquierda. No. Esta sería la herradura dorsal y esta la herradura ventral. Aquí estaría la flexura diafragmática y aquí la pelviana, ¿no? Sí. Me lo estoy inventando. Sí. El colon es todo esto. El dorsal, ventral... ¿Y el ciego dónde está acá? Esto Está solo es... separado, ese es el ciego. Claro, aquí si nos ponen este ejemplo, solo es colon, ¿vale? El colon. Que viene. Y ese es el ciego. Sí. Que debe caballo. tener lo de la base, el cuerpo y el vértice. ¿Cuál es? ¿Qué sería? No El sé. ilium. ¿Tan grande? ¿No te acuerdas si se confundiera allí Pablo y dijera que el ileo era otra cosa? Vamos a ver.